Hola a todos, estamos en un nuevo capítulo de Trichile TV muy especial. La mejor triatleta de este país, para mí, Cristian Bustos y Bárbara Riveros son los dos mayores exponentes. Yo sé que hay muchísimos otros, pero para mí, tanto Cristian como Bárbara son mis ídolos deportivos en el mundo del triatlón. Bárbara Riveros, nuevamente en Trichile TV y ahora en este formato por primera vez. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a usted, a Trichile, a todo el equipo, a Tifolo. Ya lo he expresado varias veces. El antes y el después del triatlón. Y desde que se integró Trichile, hace muchos años. Chiquitita. Claro. No, como el triatlón chileno se ha unido. Antes los clubes a veces eran un poco más distantes y ahora encuentro que se ha unido mucho más desde que yo me fui del país. Hay otra energía, incluso conversando, me encanta conversar con los age groups, con la gente y me dicen que de ellos que se han integrado más tarde a lo que es el mundo del triatlón han visto que hay menos envidias y que de cierta forma uno puede intercambiar con los equipos, con amigos, y eso es súper lindo ver y que cada vez vayamos creciendo más. Muy bien. Este programa es presentado por el Banco Santander y por Subaru. El Banco Santander le regala a Bárbara un termito para agua fría o cafecito caliente, que sabemos que es fanática del café. Te vemos vestida de gala. Yo, de haber sabido que venías vestida así, me ponía la misma, tenía que ya la he usado desde que me la diste. La usé 2 veces y te veo vestida con tu ropa de tu emprendimiento. ¿Nos quieres contar a qué se debe que antes era La Chica y ahora se llama Bari? Sí, bueno, la verdad es que nada, el emprendimiento y la marca salió hace un par de años. Y bueno, justo a fines del año pasado, mi hermano mayor, que es mi partner ahora, mi socio, como dijo Bárbara, ¿en qué está? Y bueno, la ropa está ahí, pero no se movió mucho. Así que nada, él es como marquetero, trabaja en una empresa donde ve todo el tema de marketing y ahí me dijo, bueno, sería bueno que hagamos un blend y que de cierta forma yo te ayudo a manejar mejor el tema de marketing y podamos también usar tu imagen para poder realmente entrar en el mundo y también viendo que con toda la experiencia deportiva que tengo de alto nivel y de calidad, podamos también empujar y ver cómo Bárbara Riveros pueda transmitir todos sus valores de alto rendimiento, también mostrados en este emprendimiento que es la alta calidad y el detalle. Yo lo usé el fin de semana pasado, tuve la suerte de pedalear con Martín Vidaurre, camino a Farellones en una salida de Santander y es una ropa exquisita, 100% recomendada, la presión justa, cómoda, bien los bolsillos, bien la tela, transpirable. La verdad, aquellos que quieran tener la ropa de Bárbara Riveros con Bari, vayan al e-commerce, tomen la ropa, vayan a los stands en las carreras que vayan, la verdad que no se van a arrepentir de usarla porque además es muy bonita y cuando uno se la pone, la verdad, viene una energía extra que trae la chica. Chica, quiero ir a los inicios. Alguna vez lo hemos hablado, pero yo he visto muchas fotos tuyas en los comienzos de tu vida como triatleta. Ahora veo uno de los chicos de 7, 8 años, super pro, con tenidas así ya, con trisuit personalizados. Y recuerdo fotos tuyas con 6, 7 años, con camisetas de algodón corriendo. ¿Te acuerdas cómo partiste en el mundo del triatlón? Sí, sin duda me acuerdo perfectamente. Me acuerdo que mi primer triatlón fue en Sausalito, donde obviamente no sabía nadar. En Valparaíso. En Valparaíso, sí, en Sausalito, ahí en Viña, al lado de, sí. Ok, bien. de la universidad, Bien. Los Andes, por ahí. Ok. ¿Y no sabías nadar y fuiste un triatlón? Y fui a triatlón porque así era mi papá, nos tiraba, íbamos a vacacionar, no importa, no sabía nadar, te tiráis al agua, como fuera, salía. Ahora lo meten preso. Claro, lo meten preso. Saludos, Agustín, ¿eh?
Y nada, bicicleta que era de mi hermano, ni siquiera alcanzaba los pedales. Y ahí se corría, creo que se daba vueltas a la laguna y se corría una entera. Y me acuerdo que nada, terminamos la carrera y mi segundo triatlón fue en Pucón, en el 94. Y ahí incluso hay video y todo. Obviamente, claro, no sabía nadar, entonces obviamente no necesitaba lentes, porque nada, perrito corría. Y hacíamos también, mi papá nos hacía hacer todos los deportes, entonces usábamos casco, íbamos a esquiar en el invierno, entonces teníamos cascos de nieve y eso usábamos para competir. Así que, y en esa época era obligatorio usar la polera de la competencia, pero obviamente parece que era por los auspiciadores y obviamente no había mi talla, entonces me quedaba como falda, y me pasaba las rodillas. ¿Y ahí tu talla ahora? Sí, yo Ahora creo que sí. sí. Bueno, pero ahí el tema era que uno tenía que, claro, sí o sí correr con la polera. Y me acuerdo incluso muchos la cortaban y la usaban así como peto. Pero en esa época no, pues a mí era como vestido. Así me pasaba las rodillas, casco de esquí y a ver si alcanzaba los pedales de la bicicleta. ¿Y, Así que... y te acuerdas cuándo fue el día que, que decides o que te das cuenta que el triatlón va a ser la parte principal de tu vida, que te vas a dedicar a la triatleta? Porque en esa época era un juego, en esa época disfrutabas, te divertías, ahora también te puedes disfrutar y divertir, pero digo, en un momento de tu vida dijiste, soy triatleta profesional y a esto me voy a dedicar. ¿Te acuerdas de ese día? Sí, bueno, la verdad es que yo lo hice por muchos años por mi papá, porque él no nos obligaba, pero nos puso eso como una disciplina de vida. Eh, Nosotros tres, mi hermano mayor, Agustín, yo al medio y Gaspar, siempre lo puso como un tema de disciplina, de generar valores. Mi hermano mayor lo hizo y bueno, se retiró antes. Y Gaspar, Tenía buenas condiciones, Agustín, ¿eh? sí. Bueno, tú entrenaste con él y en Sí. verdad tenía condiciones naturales, pero siempre lo hizo así como... Ahora él dice que nunca se visualizó profesionalmente, pero yo creo que también nunca la apasionó tanto. Y a mí tampoco, tengo que ser honesta, tampoco Pero era esto como... cuando era chica. Sí, y aparte también te perdís mucho la adolescencia, como que en esa época es duro porque vaya al colegio y me acuerdo que nada, tenía que ir a entrenar y los viernes todos mis compañeros iban al cine y yo como, ay, al cine. Y típico que también quería ir salir con alguien o... Entonces igual, pero lo bueno es que igual teníamos un grupo rico de entrenamiento en la Católica, que igual hacíamos cosas, entonces... Sí, fue un periodo donde mucha gente ahí como que optaba y todavía yo creo que es el momento como más duro de la adolescencia donde veí lo que estáis perdiendo, lo que invertí. Sí, eh, mucha exigencia, es un deporte que exige mucho. sí, y también en los estudios, o sea, me acuerdo que en esa época teníamos, incluso fue súper lindo ahora en Valdivia ver a muchos de mis compañeros de esa época de la Católica, a Esteban Ramírez, a Jaimito, y entre ahí tirábamos las tallas de las novias que uno tenía, o sea, que ellos tenían y a la que nos, como de cierta forma vivimos esa época. Eh, Christopher también entrenábamos juntos, que era de la edad de Gaspar, Pipo. Entonces fue súper lindo reencontrarse con todos y ahí en este evento haciendo otros roles, pero como sentirte y recordar todo lo que viviste en esa época. Y la verdad es que sí, o sea, uno deja muchas cosas de lado, pero yo creo que saliendo del colegio, yo fui a un colegio, incluso Jaime por decirte fue un colegio deportivo, y me acuerdo que mi papá después de la básica me dijo, no, Alba, tú vas a un colegio normal y tienes que sacarte buenas notas, y yo encuentro que eso fue súper importante, porque me enseñó a tener metodología, a ser estructurada, saber que los tiempos valían oro. Entrenaba un poco antes de entrar al colegio, después estudiaba, no sé, de 8 a las 16 horas y después iba a entrenar de nuevo. Y cuándo te das cuenta que el de triatlón va a ser un trabajo como profesional? ¿Cuando vas a Beijing?
No, Ese, no, ese- no, no, ese no. es el momento bisagra, por llamarlo de una manera, que empiezas a notar que va a ser tu vida, tu trabajo, tu forma de vivir. No, yo creo que cuando en el 2005, el último año de la media, en el cuarto medio, yo fui al Mundial Junior en Gamagori y ahí que novena Novena, del mundo exactamente. y ahí justo se acercó un australiano, me dio su tarjeta y mi papá siempre cuando llegué a la casa, igual fue también un periodo súper marcado para mí y crítico porque justo ese fue el primer año que fui a correr afuera a Colombia, altura, no la preparamos, me fue pésimo, me retiré, fue una de las únicas carreras que me he retirado. Eh, y volví y en ese también momento también se produjo un quiebre con mi entrenadora porque como que dejó de creer un poco en mí. Y me acuerdo que ahí mi novio en esa época y mi padre como que me reconstruyeron y tenía un mes antes del mundial. Entonces me dijeron, Bárbara, tú vas sí o sí, da lo mismo que qué lugar salga. Y emocionalmente fue pararme de incluso que perdí mucha credibilidad en mí y pararme y haber logrado el noveno lugar. Y también mi padre había perdido el trabajo, entonces fue como un momento súper complejo. Y después llegué a casa, le mostré la tarjeta a mi papá, mira, este australiano se acercó a mí, y ahí mi papá me dijo, ok Bárbara, te vas a Australia el 2006, te tomas el año sabático, porque él también visualizó lo importante que era el hablar el inglés, y que era un deporte del triatlón anglosajón. Entonces, de cierta forma, en el 2006 fui a Australia, estuve ahí como 4 meses sola, no sabía hablar nada de inglés, incluso me molestaban. 18 años. No, 17, 17, sí, no conocía a nadie. Incluso Opitz, Matías Opitz, Que en paz que en paz descanse. descanse y siempre lo recuerdo con mucho amor. Él había ido, pero a Gold Coast. Y ahí me acuerdo que también... eh, Que creo que fue subcampeón sí, sí, del de mundo duatlón, de de duatlón, duatlón, sí, sí, ¿sí? sí, sí. Entonces él fue en verdad el primero que fue a Australia, pero él fue a Gold Coast. Y yo no, yo fui a Wollongong, Ok. donde incluso fue la gran final. Y ahí sentiste que el Y triatlón ahí, claro, vi era... lo que era vivir de un como triatleta 24 horas. Entonces, esa experiencia a mí me abrió los ojos y decir, así se vive de triatleta, vivir la realidad. En esa época estaba Aaron Denshin, Brendan Sexton. Aaron Denshin quedó medallista en Londres, con mucho talento. Brendan también fue olímpico por Australia. Y ahí me acuerdo, aprendí el inglés. Jamie Turner, que después fue también mi entrenador que me llevó a Beijing y me llevó a Río. Y cuando, claro, y me acuerdo que también ahí me lesioné. Yo sufría mucho de periostitis y tuve incluso alguna periostitis, casi fractura también en la tibia, pero era por eso, porque se me caía el arco. Y me acuerdo que Jamie me dijo, Bárbara, si algún día te visualizas en correr en 33, tienes que abordar las lesiones como profesional. Y de a poco esa mentalidad media Cuando que dice tenía 33 es 33 minutos en 10 kilómetros después de pedalear 40, ¿eh? Para aclararlo. claro. Y de a poco cambiar esa mentalidad como mediocre que muchas veces teníamos acá a buscar la excelencia. Y me acuerdo que justo ahí volvía en el 2006 a Chile y mi padre me dice, Bárbara, está el Panamericano, no sé, en X lugar y tienes que ir a correr y justo estaba lesionada. Entonces Jamie me dice, no, Bárbara, ¿para qué vas ahí? ¿Para correr en 38, 37? Me dice, no, preocúpate de recuperarte. Y ahí fue la primera vez que enfrenté a mi padre. Y que le dije, me dijo, no, que cómo no hay a ir, no hay a clasificar, necesitáis esos puntos. Y yo le dije a mi papá, pucha, disculpa, pero no voy a ir porque tengo que focalizarme en buscar el problema de raíz y salir adelante. Y él me dice, por favor, hazlo por mí la última vez. Y le dije, I'm sorry, pero no lo hago más esto por ti. Y ahí fue, yo creo que el punto crítico donde realmente tomé las riendas de mi carrera y dije, no, esto lo hago por mí. Y voy a ver si es que sobrevivo haciendo esto y si no, Y de no, eso hace casi 20 años ya, 19 años. pues, más o menos. Pero fue difícil porque fue Me como imagino. enfrentar a mi padre como una persona con mucho carácter y saber realmente... ¿Tú también?
Sí, pero lo tuve que sacar, lo tuve que sacar. Tú también. Hablaste de excelencia, Bárbara, y si hay algo que en el deporte es excelencia, son los Juegos Olímpicos. Has ido a 4 Juegos Olímpicos, hay un quinto que decidiste enfocarte en la larga distancia, entonces, y que ahora también voy a preguntarte, que estás intentando llegar a Los Ángeles para tener este quinto. ¿Qué significan para ti los Juegos Olímpicos? Los Juegos Olímpicos para mí siempre, a ver, contando esta historia que partimos, yo nunca soñé de pequeño en los Juegos Olímpicos. No es como Vicky Holland que cuando habla dice sí, yo veía los Juegos Olímpicos en la tele y siempre soñé, no sé, por ir en natación, ya en natación no se me dio y después soñaba ir a los Juegos Olímpicos en triatlón. Yo creo que yo me fui encantando y enamorando con el triatlón, de una exigencia que la agradezco porque me dio mucha disciplina, me entregó muchos valores. E incluso también muy agradecida, pues mis padres también se separaron en esa época y también muy agradecida de la Anita porque ella, a pesar de que después yo emigré y desarrollé mi carrera de otra forma en el extranjero, ella siempre me enseñó muchos valores que ahora los llevo muy, muy dentro mío, como fueron la disciplina, el ser aguerrido, y, y por eso, o sea, yo me fui encantando con el triatlón y de cierta forma soñando también en la excelencia y en lograr unos Juegos Olímpicos. Yo pensé que a lo mejor iba a ir a uno nomás y ya está, pero porque imagínate, en el 2007 a mí me lapeaban de las World Cup. O sea, a ese nivel. Yo no las podía ni siquiera terminar porque mi natación era tan mala que no salía ni siquiera en tercer grupo o cuarto grupo. Y de ahí a soñar, a haber ido a unos juegos y después haber... ¿25 terminaste el de Beijing? El de Beijing, sí. Y me acuerdo que incluso mi temor era que me lapiaran. Porque en el 2007 había hecho Copas del Mundo y me habían lapiado. Entonces por eso nos fuimos a través de la New Flag y lo logramos contra las mexicanas. O sea, tu objetivo no era en esa carrera la medalla, sino que no me que las que ganan medallas no te pasen. Sí. Sí, 100%. Y ahí tenías 21 años. Recién había cumplido 21, creo que era la más pequeña, porque fue en agosto los Juegos y claro, fui como esa edad. Bueno, y en Río, bueno, después sabemos que pasó en Londres, no tuviste, venías muy bien y te quedaste en el puesto 12, buscabas 16, perdón. Y después se viene Río. Una carrera que nos dejó a todos al borde del asiento, me imagino que a ti todavía la debes revivir, con ese quinto puesto, pero muy cerquita de esa medalla. ¿La revives en tu cabeza esa carrera o es una satisfacción total haber quedado quinta en esos Juegos Olímpicos? Sí. Hubo momentos en el ciclismo donde parecía que te escapabas con... estaba en esa época, ¿quién era? Mira, la más fuerte en esa época... ¿No estaba Flora? No, Flora no estaba. Sí, Flora. Estaba... Fue el año que Flora empezó a hacer los breakaway, las escapadas. Y era un circuito para escaparse porque tenía esa subida y en algún momento hasta pareciera que se iban a escapar y no se escaparon. Sí, bueno, la verdad es que, a ver, yo siempre soy súper realista y me acuerdo que sí, hubieron oportunidades, incluso en una estábamos, me acuerdo que escalamos así, llegué yo, me tiré y de repente así, incluso hay unas fotos que Nicolás me mira así como, oye, esta que escala bien. Y después me acuerdo que llegamos, porque Nicolás iba mucho tirando, te lleva el ritmo muy fuerte, se escapaba, entonces me acuerdo incluso pedaleamos como 3 minutos o 4 minutos más rápido que el TCB del año anterior, que Nicolás no corrió. Entonces, al parecer, el plan de ella era que hacer una bicicleta muy dura, cosa que todas nos bajáramos destrozadas. Y creo que incluso salimos como 18 en el primer grupo y después creo que nos bajamos a correr 12 o por ahí 13, pero mucho más desgastadas. Y en un momento, claro, subimos, yo llegué a alguna de las primeras arriba, empezamos a descender, yo me tiré y me acuerdo que Nicolás va y me mira y me dice, tenemos el gap, vamos. Y justo fue cuando pasamos los 20 kilómetros, o sea, a mitad de camino, y Nicolás tenía 50 metros más o menos de diferencia,
pasamos la transición, llega el retome y Flora ataca. ¡Ah! Y Flora ya había hecho en Leeds una escapada con 3 chicas, entonces yo siempre estaba muy atenta a ella para poder hacer la escapada. Y me acuerdo que salí así, la enganché justo antes de subir, subimos, se cortó el grupo, llegamos arriba, pillamos a Nicola, empezamos a bajar y ahí Nicola dice, tenemos el gap, vamos. Yo me acuerdo de ese momento, a mí se me eriza la piel porque se alejaban y era la medalla. No quería Sí, tanto la medalla. sí. Y ahí y ahí bajas y ahí empieza el plano que es al frente del promedal. Exactamente. Pero, a ver, yo por mi fisionomía y todo podía ayudar más en las partes técnicas, subiendo, bajando, pero si Flora no estaba decidida, ellas eran las que realmente en el plano podían marcar la diferencia. Exactamente, eran las que tenían más potencia. Más potencia. Y Flora no estaba decidida. Y como que pasaba y no decidía y como que esperando. Bueno. Era muy amiga de las británicas también. No sé, yo ahí tengo mi teoría porque de cierta forma... Pero la digo yo la digo, no la tienes que decir tú. Era muy amiga de las 2 británicas, que quedaron segunda y tercera, que venían cuarta y quinta. Sí, yo creo que había más un tema ahí con Gwen, porque el año anterior en el TCB yo vivencié algo similar y me acuerdo que las enfrenté, les pregunté y me lo negaron y después alguien me lo confirmó. Entonces para mí... Cuando incluso hablábamos eso con Nicola, le decía, Nicola, ¿pero qué le ofreciste a Flora? Porque me dijo Nicola que había hablado con Flora antes de la carrera. Y yo le dije, ya, pero Nicola, ¿qué le ofreciste? Y me dice, no, ¿qué le voy a ofrecer? Y digo, bueno, no le ofreciste nada. ¿Y qué creí que le ofreció Estados Unidos? Entonces... Bueno, ese es el deporte. Hablamos de que el triatlón es un deporte individual, pero evidentemente el equipo ayuda mucho. Sí, sin duda. Ayuda mucho. Para ti entonces los Juegos Olímpicos ¿es lo mejor deportivamente que te pasó en la vida? Sí, o sea, aparte... Y cuéntame además de eso, ahora es el intento de ir a estos 5.º Juegos Olímpicos, que tomaste hace unas semanas o meses una decisión de intentarlo. Sí, o sea, a mí me acuerdo cuando crucé Río, una de las primeras cosas me preguntaban, Bárbara, ¿vas a intentar unos cuartos juegos? Y yo como, no lo sé. Tuve mucho tiempo como en la duda, porque para mí unos Juegos Olímpicos no es, o sea, ya, los primeros sí, pero después no es un número, ¿me entiendes? Es tratar de ser competitivo y ir adelante a pelear. Y me acuerdo que Gaspar, ya, Bárbara, trata, no sé, Tokio, no sé cuánto, y yo como, ya, vamos. Obviamente Tokio no fue tan fácil, me acuerdo que me rompí una costilla, fue justo después de la pandemia, no fue fácil incluso la clasificación. Y después de eso, bueno, no corrí ninguna carrera más. Corrí Tokio y ahí me fui a la distancia larga y recién este año corrí por primera vez volví a la ITU. Y por eso, y ¿por qué me hicieron esa pregunta? Me acuerdo cuando corrí Río, porque Erika Oliveira tenía 5, entonces dijeron, vas a tratar de igualar a Erika, y yo le dije, es que en verdad para mí ir a los juegos no es sumar, ¿me entiendes? Es ir a competir, sí, ser competitivo. Y obviamente, nada, me fui a la distancia larga, intenté ir a Hawái, clasifiqué 2 veces, pero nunca he tocado al final la isla. Yo tengo anotadito Hawái, para que después me cuentes qué significa Hawái y si va a haber alguna oportunidad más que te vas a dar de ir a correr en la isla. Bueno, pero terminando con, sí, los Juegos Olímpicos, yo creo que eso, y ahora, bueno, este año me puse a trabajar con los juniors en China, a formar a los juniors, mi entrenador me pidió. ¿Aprendiste chino? Estaba estudiando chino, es súper difícil, pero ahí se le hacía el empeño. En los chinos así súper agradecido porque no me hacía entender tanto, pero por lo menos lo intentaba. Qué bueno. Y entonces me dijo que con todos los skills y las habilidades que tenía, a lo mejor, claro, no soy la persona más talentosa, pero tengo como cosas muy buenas de competencia para transmitir. Y eso quería mi entrenador que se la transmitiera. Entonces estaba encargada de algunas sesiones, entrenaba con ellos, entonces estaba muy metida también de leer cómo lo hacían,
de cómo mentalmente su cultura es muy diferente a la de nosotros. Solamente con decir que ellos esto lo ven como un trabajo y no lo ven, no tienen una pasión así como interna, así como un fuego que los mueve adentro. Es casi una obligación que Es tiene casi una hacerlo. obligación, por decirte, somos 30, tanto de senior, sub-23 y junior, a lo mejor 3, 4 le gustaría llegar al Juego Olímpico, el resto está ahí, tienen contrato, lo ven como un trabajo. Entonces, lo que los mueve internamente es totalmente diferente a lo que nos mueve a nosotros. Entonces, como tratar ahí de entrar un poco más en la fibra más profunda y como a ellos también cuestionarse un poco también la vida. ¿Y ese bichito está en Bárbara para buscar Los Ángeles? Ese Yo creo bichito de que pasión y de ir a buscar esa clasificación, porque te hemos visto competir buscando puntos, estando en World Cups, en varias carreras. ¿Ese es tu norte en este momento hasta el 2028? sí, sin duda. Sin duda, yo creo que en el momento que se tomó la decisión, obviamente tratar de enfocarme en cada temporada y más allá que el resultado es tratar de estar sana y de buscar ser consistente. Yo creo que lo que más me ha faltado estos últimos años, sobre todo después del accidente, me ha costado muchísimo. 2023 fue el accidente. 2023, sí, a mediados. Había clasificado ese año a Hawái y eso es lo que me ha costado más ser consistente. Entonces, más allá del resultado, yo sé que si puedo alcanzar una consistencia, el nivel va a ir subiendo. Si no tengo consistencia, obviamente me va a costar mucho avanzar. Yo debo haber sido la persona que más te ha preguntado por Hawái en tu historia deportiva, al menos como periodista, porque seguramente por ahí a otros triatletas te han preguntado mucho, pero yo te he preguntado mucho. ¿No has podido ir a correrla? Has corrido en Hawái, en Maui, pero no Maui, claro. en The Big Island, en Kona. Y ahora de vuelta vuelves a las distancias más cortas. ¿Tienes todavía el bichito? ¿Tienes ganas de intentarlo, de tratar de correr? ¿O es un capítulo que como profesional, queda cerrado? O sea, para mí, en verdad, cuando tomé la decisión fue como cuando lo hablé incluso con mi padre, con mi gente cercana, emociones súper encontradas. Me Por imagino. un lado lloré y por otro lado como que dije ya, es parte de, hay que jugársela por el nuevo desafío, pero sin duda emociones encontradas. Era como que me sentía fracasada a la distancia larga, siendo que igual clasifiqué 2 veces. No es que ya me fui a una distancia larga y no tenía objetivo y logré, pero nunca estuve en la isla, entonces también decía, pucha, algo que también gozo, o sea, yo me veo todo el Ironman, o sea, en octubre, mm, si no me si me acuesto antes para no trasnochar, me levanto en la mañana, no veo el resultado y me veo todo el resto de la carrera. Y lo vibro y me gusta el detalle y por qué pasó y me escucho la entrevista y analizo esto y lo otro. Y eso también me demuestra que, claro, que siempre la isla, Hawái, siempre ha sido algo súper especial, viendo también a Cristian Busto performar de esa forma, me mueve hablar con Mark Allen, incluso me acuerdo ahora que estuve en Valdivia, hablábamos, porque claro, yo vi la carrera afuera, pero él estuvo ahí y le dije, oh, ¿qué pensáis de esto? Y conversamos, intercambiamos ideas, le doy mi punto de vista, cómo lo vi yo, cómo lo vio él. Y en verdad eso me demuestra que sí, que lo gozo. Y que obviamente este mix de sensaciones y emociones es porque me importa. Lo mismo que me pasa con los Juegos Olímpicos. Cuando fui a ver a mi hermano a París, mi papá me dijo, Bárbara, ¿y qué te pareció? Y yo dije, bueno, son mix feeling, porque sensaciones, porque sí, por un lado me gustaría estar ahí, pero ahora, claro, me saqué el sombrero de atleta y fui 100% a apoyar a mi hermano y a mis compañeros, pero también le dije, no me hubiera gustado competir y haberlo hecho mal. O sea, te das cuenta, hay gente que por las condiciones del agua salió atrás del Sí. agua y fue otra carrera y así dieron pena. Bueno, Diego Moya en ese mismo asiento Claro, transmitió de que salió del agua en mala posición y ahí claro. un poco se... Y claro, dieron pena. Entonces yo le decía a mi padre, pucha, no sé, qué triste hacerlo mal y representar a tu país
mal, no me gustaría haber estado, si estar ahí, estar competitiva, si no, no estar. Que por un lado igual es como exigente. Sí, no responde la pregunta que le hice de Hawái, así que yo voy a decir algo. Si hay algo que Bárbara es decidida. Cuando algo lo tiene decidido, lo hace. Y a mí esta evitación de la respuesta me da a entender de que todavía no me lo dijo, no lo va a decir, no voy a permitir que me contradiga, pero si es algo que siento, es que todavía lo tiene en la carpeta el tema de Hawái, intentarlo alguna vez. Sí, mira, yo creo que con los años... Dígamelo. Yo creo que con los años ya, como te dije, incluso hay gente que me dice, Bárbara, ¿por qué sigues compitiendo aquí y allá? Y a lo mejor económicamente me habría retirado hace muchos años. Pero internamente hay algo que me dice, un fuego que sigue ahí, de compromiso, que me sigo levantando temprano, que sigo yendo. Y a lo mejor el cuerpo no va a la par con eso, pero mientras ese fuego y esa chispa siga adentro, lo voy a seguir intentando. ¿Y por qué digo eso? Porque al final prefiero enfocarme mucho más en el ahora, en el presente y en lo que el cuerpo me puede aguantar, más que proyectarme demasiado. O sea, me encantaría llegar a Los Ángeles y voy a luchar, y si me quedo en el camino, me quedo en el camino, pero me voy a quedar en el campo de batalla. Que el cuerpo vaya a la par conmigo, eso es otra cosa. Eso ya no va más allá de mi fuego interno. Y es como, por decirte, cuando uno escucha hablar, no sé, pues, a Javi o Alistair, que estuvo hace poco, lo mismo, Alistair decía, pucha, es que ya no podía hacer las sesiones que hacía antes, ya no podía estrujar el cuerpo de esa forma. Pero si pasan los años y un entrenamiento duro necesita mucho más tiempo de recuperación del cuerpo, no se puede hacer todos los días intensidad. Así que eso, mi respuesta, no cierro las puertas, el fuego sigue, y mientras este fuego siga yo lo voy a seguir intentando. O sea, yo creo que lo peor es que ese fuego ya no siga y que también la convicción mental tampoco esté. Mira, antes de ir al ping-pong que tenemos, si hay algo que uno hace un match con Bárbara es Pucón. Has ganado 6 veces Pucón y yo sé que tienes hasta... no sé si tienes una cabaña o tu familia, pero para ti Pucón es muy importante. Entonces, ¿qué significa para ti Pucón? Bueno, Pucón significa muchísimo para mí. Imagínate que yo hice mi primer triatlón en el 94. Incluso todavía... Yo no vivía en Chile todavía. Vine en el 2002. Incluso, nada, me acuerdo que corría el Iron Kid el viernes y el domingo llegaba a los pros y me ponía en el parque cerrado, veía cómo ponía, no sé, por la vaselina, aceite en la cadena y nada, lo vivía muy, como te decía, incluso tampoco era tan fanática, pero como cosas así me encantaba. Y incluso me acuerdo que siempre los pros llegaban a la meta y les regalaban cosas, no sé, jockey, lente. Y era como así, tú decías, me lo regaló McCormack, me lo regaló, no sé, pues venía también Gray Walton, Paulo New Fraser, Christian Busto. Incluso tengo unas premiaciones que de pequeñita Christian Busto me daba la medalla. Y por eso yo encuentro que Pucón en sí y la comunidad hizo que el triatlón a nivel mundial empezara a tener un nombre. Incluso afuera mucha gente queda enamorada del público. Y cuando la gente habla por decirte, ya, la carrera más linda del mundo, yo digo, sí, puede ser el volcán, el lago, pero también lo veis eso en Suiza. Sí, hay muchas carreras que tienen belleza. Belleza, sí. Pero yo siempre digo que Pucón lo hace su gente. Lo hace su gente, el tener en las calles la gente apasionada gritándole al triatleta y en su época Christian Busto. Y me acuerdo que cuando pasaba Christian Busto, se llenaba el público pasaba en las así, calles y en la península, que es los lugares donde más duele, y está todo el público ahí llenando sí, incluso Christian Busto en sus últimos años también, a mí se me erizaban los pelos así, cuando pasaba, era increíble y todo así, y vivir eso ya corriendo es increíble, o sea, es algo súper especial. He llegado años mejor preparada, no tan bien preparada, pero siempre la comunidad y la gente ha sacado lo mejor de mí.
y me ha entregado una energía mágica. Incluso me acuerdo el primer año también estaba la Vale Carballo y pasamos la primera vuelta en ciclismo, creo que me había metido 2 minutos y dije ya, la segunda voy a meter 4 y dije 4 minutos, no sé si puedo retomar de 4 minutos y no sé cómo volví y la alcancé en la bicicleta, nos bajamos juntos a correr y cada carrera ha tenido su historia, así Hay una que que... recuperaste 7 minutos corriendo. Claro, 7,5, sí. Sí, que Sí. le tocaste la espalda A sobre el Kate, final. y a Alicia Kate. Sí. No, Alicia esa Kate. fue muy, muy emocionante. Hicimos Yo, muchas carreras emotivas en Pucón. Bárbara, yo te voy a proponer un ping-pong, vale, son 15 preguntas, de las cuales 14 te pido que sean ping-pong. Y la rapidito. última te permito ser un poquito más extensa, pero las primeras, ping-pong. Distancia favorita, Olímpico. carrera favorita, Pucón porque me vio desde pequeñita Muy hasta bien. ver hasta hoy en día. disciplina favorita. Difícil. ¿Ah? Am, No quiere decir que las otras no te gusten, es la favorita nada más. yo creo que el trote, porque cuando estás tratando bien te sientes que realmente como que vuela. Muy bien. Carrera con los mejores recuerdos. Bueno, si es una nomás, yo creo que Río, porque eh, vi las emociones de mi padre, un trabajo de muchos años, de mi familia australiana, y como que fue algo muy lindo, muy cerca de una medalla, pero también sabiendo que lo había dejado todo. por Tu el lugar país. en el mundo. Mi lugar en el mundo, yo creo que en las montañas, me gustan mucho los Alpes. Pasta favorita. No, no sé mucho de pasta, prefiero una pizza que en vez de una pasta. Ok. ¿Ayuya o marraqueta? Eh, No comes pan, me dices esa verdad. ¿No comes pan? No, como pan, pero hace mucho tiempo no como así. Bueno, ¿cuál es la que tienes Ya, ganas a ver, Vi una foto por ahí por Instagram que estabas desayunando, me imagino que había o ayuyas o marraquetas en el desayuno. no, he hecho panqueques. Panqueque, muy bueno. ¿Empanado o pastel de choclo? Pastel de choclo. 18 de septiembre, ¿Navidad o Año Nuevo? Navidad, ¿Cocinar o comida hecha? cocinar. ¿Música favorita? No sé, yo de todo un poco. ¿Qué deporte hubieras hecho de no haber sido triatleta? Algo conectado con la naturaleza, no sé si mountain bike o algo así. Me encanta el mountain bike, pero no lo practico. Ídolo deportivo. Yo creo que desde pequeña Cristian Busto y, y con los años la distancia olímpica, bueno, Emma Schnouzil y, y Alistar y Javi porque llevaron el triatlón a otro nivel. Ídolo en la vida. Está difícil. Difícil. Bueno, yo creo que me gustó mucho ver cómo Mark Allen pudo La resiliencia de... mover también sus miedos mentales y poder saber cómo conectarse con su ser y poder, de cierta forma, después de haber perdido 6 veces en Hawái, haberlo ganado 6 veces. Pero eso tuvo que ver mucho con enfrentar todos sus temores internos y sus fantasmas. Entonces eso me gustó ver en la vida. O sea, no Sí, te ser entiendo. perfecto, por decirte, hay mucha gente Sino como... trabajar la cabeza Claro. más que el cuerpo. Es como por decirte, mucha gente piensa que Roger Federer es la persona que uno ve ahora, perfecto, todo. Mentira. Es una persona rebelde, una persona que indisciplinado. Y eso me gusta ver, la transformación de una persona que se ha trabajado mucho para llegar a ser lo que es.
Y la última, ¿cómo defines a Bárbara Riveros? No sé, está difícil esa. Por eso es la última. Una persona que ha logrado mucho, con mucho esfuerzo, muy metódica, muy apasionada y nada, y se entrega al 100% con lo que tiene ese día. Muy bien. Bárbara, a esta cámara, si quieres saludar, agradecer, dejar un mensaje, tienes tu minuto. Bueno, más que nada, nuevamente agradecer a Trichile por darnos, no tanto a mí, sino a todos los triatletas, el poder expresarnos, el poder hacernos también más público, tanto en las redes sociales como en la prensa. A mi familia, que me ha ayudado muchísimo, a mi padre, que sin él yo creo que sería súper difícil haber logrado todas estas hazañas. Y a mi madre también, que por su lado me ha entregado el otro equilibrio de la vida. El yin y el yang. El yin y el yang, sin duda. No, y de toda la gente que realmente me ha entregado mucho cariño en Chile y la verdad es que me siento súper agradecido, que siempre me han recibido con mucho amor, con mucho cariño y aunque no paso mucho por Chile, muy agradecido de su ayuda y de que a veces incluso creen más de lo que yo creo en mí, así que eso, muy agradecida. Bárbara Riveros, uno de mis ídolos deportivos en el triatlón, para mí un orgullo, un honor haberla entrevistado muchas veces y en este nuevo formato de Tri Chile TV presentado por el Banco Santander y por Subaru. Muchas gracias a todos.